Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 56: Unirse a la caravana. La cabeza de Roland golpeó la ventana desigual del tren en el que viajaba. Le dolían los ojos ya que no podía dormir bien en este tipo de condiciones. Con la adición del estrés de viajar solo a un lugar desconocido, solo aumentó su insomnio. También había pasado 3 días viajando en este tren destruido sin poder estirar las piernas. El paisaje continuó cambiando mientras viajaban más profundamente en la parte sur del reino. La nieve comenzó a desaparecer con el tiempo y se convirtió en campos de hierba. Roland notó que este reino tenía ciclos climáticos extraños. Una parte podría estar cubierta de nieve, mientras que otra tendría un clima cálido ardiente. Esto se debió principalmente a los efectos de la magia que afectaron el clima de maneras extrañas. Gracias a esto, el viaje no fue tan frío. Este tren no tenía nada parecido a un sistema de calefacción central. Eran más o menos solo carros de hierro y madera. Algunas de las ventanas dejaban entrar el aire frío si no se cerraban correctamente. Lamentablemente, esta maravilla de la ingeniería actual no pudo llevarlo a su destino final. La hora de partir llegó cuando llegó a la última estación. Era una gran ciudad comercial similar a Edelgard. Los trenes como en el que viajaba solo se detenían en este tipo de ciudades. Transportaban mercancías a partes específicas del reino donde luego serían llevadas más lejos por los comerciantes en caravanas. Esta fue también la siguiente parte de su viaje, encontrar una caravana mercante hacia la ciudad portuaria. Si no recuerdo mal, la ciudad a la que se supone que debo ir se llama Luden. ¿Tendré que pagar e ir como turista? Roland recordó el momento en que se deshizo de su tarjeta de aventurero. Si todavía lo tenía, probablemente podría tomar una misión de escolta del gremio. Cada caravana con comerciantes colocaba misiones como esa y los aventureros las usaban para mitigar los gastos de viaje. El dinero que recibieron por el trabajo se redujo ligeramente. En cambio, obtuvieron comida gratis e incluso algunos carruajes para viajar cuando se cansaron. No se preocupó demasiado, ya que tenía una fuerte suma de dinero con él. Esta sería incluso una mejor manera de viajar, ya que nadie esperaría que arriesgara su vida para defender la caravana. Si algo salía mal, podía escapar mientras los aventureros y guardias se enfrentaban a lo que los estaba atacando. Serían escudos de carne desechables que podría usar para cubrir su escape. Roland bajó del tren y miró a los alrededores. La estación de tren era similar a la de Edelgard, pero parecía estar en peor estado. No vio a ninguna persona de la iglesia de Solaria como la última vez, así que eso fue una ventaja. Roland sopesó los pros y los contras de obtener una nueva carta de aventurero en esta ciudad. Decidió no hacerlo ya que este tren tenía un enlace directo con la ciudad en la que vivía anteriormente. Sería posible obtener su nueva identificación desde aquí si siguieran el camino. Necesitaba conseguir uno nuevo directamente en Ragnis Island, tenía que haber un gremio en Oldbrook. Esa sería una de las primeras cosas que se construirían después de que apareciera una nueva mazmorra. Mientras se alejaba de la estación de tren sintió algo en su abdomen. Era la sensación de hambre. Solo había tomado raciones simples que no le gustaban tanto. Había comida para comprar en el tren, pero tampoco era de alta calidad. Cuando estaba a pocas horas de esta ciudad decidió esperar. Preferiría no comer un poco y conseguir un guiso recién hecho aquí que comer más carne seca. Las caravanas tardan un tiempo en reunirse. Podría tener que tomar un descanso en esta ciudad por unos días. Roland continuó hacia la ciudad. Era la mitad del día, por lo que los restaurantes seguirían abiertos. Las ciudades más pequeñas no tenían tanto como las posadas en las que vivían los aventureros se usaban para tales servicios. La calidad de la comida sufrió cuando el local se utilizó para todo. Después de vivir en este mundo y haber comido comida blanda durante tanto tiempo, Roland se estaba hartando lentamente de eso. Incluso estaba dispuesto a pagar un poco más si podía conseguir algo sabroso. Los edificios de esta ciudad fueron construidos en su mayoría de ladrillos rojos. Este fue el tema principal de la arquitectura en este reino, pero cuanto más cálido se volvía el clima, más cabañas de troncos aparecían. Después de vivir en este mundo durante tanto tiempo, Roland fue capaz de distinguir entre buenos y malos restaurantes. Qué tan buena sería la comida podría ser detectada principalmente por lo bien cuidado que estaba el edificio del establecimiento. Anteriormente solo ingresaba al más cercano disponible y tomaba lo que podía conseguir. Ahora, en la otra ocasión, se tomó un tiempo para examinar los diseños exteriores e interiores antes de elegir. Este se ve bien, tampoco debería ser demasiado caro. Abrió la puerta de un edificio de restaurante de tamaño mediano. En el momento en que entró, pudo oler el aroma de la comida que le hizo la boca agua ligeramente. Podía ver a algunas personas en el interior, la mayoría de ellas parecían ser plebeyos normales, ya que no llevaban nada que una aventura usaría. El mayor signo revelador de un mal restaurante fue una gran cantidad de borrachos. Las aventuras ruidosas también visitaron principalmente a los comensales más baratos. A la mayoría de los hombres endurecidos que trabajaban matando monstruos y luchando contra bandidos no les importaba tanto la buena comida. Prefieren pasar sus días bebiendo y luego visitando el barrio rojo donde gastaron la mayor parte de su dinero. En aproximadamente media hora sus platos estaban listos y finalmente pudo comer. Aprovechó esta oportunidad para preguntar al personal sobre la ubicación del gremio de aventureros. Incluso sin su tarjeta de aventurero, ese era el lugar para ir si querías algo de información. Las personas que formaron caravanas en realidad querían que más personas se unieran a ellas. Tenían suficiente espacio para transportar a las personas que pagarían por el carruaje. Algunos de ellos incluso pospondrían el viaje antes de que se llenaran todos los lugares libres. Esto ayudó a pagar bastante a los aventureros que protegieron la caravana. También era bastante barato, ya que la gente en su mayoría viajaba con los productos. Roland se cubrió la boca mientras eructaba y dejó algunas monedas sobre la mesa junto con una pequeña propina. Quería ocuparse de su negocio tan pronto como pudiera. No querría quedarse atrapado preguntándose durante la noche buscando una posada para quedarse. Incluso con la información general de dónde estaba el gremio, le tomaría algún tiempo encontrar su camino. Realmente no quería gastar dinero en un mapa de la ciudad si se iba a ir pronto. Roland decidió usar un entrenador para solucionar este problema. Las calles eran toscas, pero el viaje no le dolió mucho la parte posterior.
Cuando llegó, fue recibido por un gremio de aventureros de aspecto sencillo en un gran edificio de ladrillo. Tampoco había mazmorra en el área inmediata aquí, por lo que los niveles de aventurero probablemente serían bajos. En el interior, tenía un diseño similar a todos los gremios que había visto antes. Las personas que dirigían las cosas aquí probablemente decidieron mantener todos los edificios iguales, lo cual fue inteligente ya que algunos aventureros no eran tan inteligentes. Mantener una arquitectura familiar para todos los gremios de aventureros probablemente ahorró mucho tiempo. Esto redujo la posibilidad de confundir a los aventureros cuando viajaban a diferentes gremios. Automáticamente sabrían dónde conseguir todo si se mantuviera igual. Había el olor habitual a sudor y alcohol y la misma barra de aspecto similar en la parte de atrás. Podía ver a los aventureros hablando en las mesas redondas. Esto le trajo algunos viejos recuerdos de sus días de aventura. Roland comenzó a espaciarse. Algunas de las figuras de su antiguo miembro del partido se superpusieron a aventureros de aspecto similar. Lo único que lo sacó de allí fue una persona detrás de él. «Estás bloqueando la puerta, muévete». Roland volvió a la realidad y miró a un grupo de hombres. No respondió y simplemente se hizo a un lado mientras la persona que lo llamaba lo maldecía mientras se alejaba. «Me estoy perdiendo los buenos viejos tiempos». Roland se preguntó a sí mismo mientras se dirigía hacia el tablón de anuncios. ¿Encontraría a alguien agradable para trabajar dentro de la nueva ciudad? Probablemente habría nuevos aventureros acudiendo allí para golpear a lo grande. Sin embargo, no planeaba tomar una posición pasiva de línea de fondo. Había visto de primera mano lo limitada que era realmente una clase de magos. Cuando alguien a tu nivel lograba cerrar la distancia, eras un pato sentado. Podría intentar idear algunas medidas defensivas como las variantes de escudo rúnico. Tal vez los que causan fuerzas repelentes o explosiones. El mayor inconveniente de Magic fue el tiempo que tardó en lanzarse. Incluso con las variaciones rúnicas, hubo un ligero retraso. La gente solo se hizo más y más rápida con cada nivel, sus tiempos de reacción se volvieron sobrehumanos. Necesitaba ser capaz de reaccionar a los oponentes a corta distancia. Una forma de hacerlo sería aumentar sus estadísticas físicas entrenando. Todavía necesitaba elevar sus habilidades de armas al máximo y podía adquirir algunas habilidades pasivas que le daban algunas bonificaciones que no había probado antes. Otra forma más rápida sería usando su clase de runas. Ahora sabía cómo insertar piedras de maná en las ranuras. Estas gemas aumentarían sus estadísticas en un número plano. Podía crear una armadura para sí mismo que lo ayudara en la batalla. Tenía una gran piscina de maná y una habilidad que reducía su uso de maná cuando usaba equipo rúnico. Si agregaba las piedras de maná encima de todo, sentía que podía igualar las clases de nivel superior en estadísticas puras. Solo necesitaba algo de tiempo para prepararse y los materiales adecuados. Todo esto costaría mucho dinero. Afortunadamente tenía una buena ventaja gracias al contrato roto. Hay una caravana que se dirige hacia la ciudad portuaria, que sale en 2 días. Miró el tablón de anuncios y rápidamente encontró su próximo destino. Ni siquiera necesitaría pedirle información a la recepcionista del gremio. Todo estaba escrito aquí. Solo necesitaba ir al lugar de reunión de la caravana y registrarse directamente con ellos. Tenía 2 días para descansar y pensar en sus próximos movimientos. También necesitaba hacer una cosa que no pudo hacer durante el viaje en tren. Roland dejó el gremio de aventureros casi tan rápido como llegó. Su siguiente objetivo era una posada, necesitaba un lugar para quedarse. Se las arregló para encontrar algunos alojamientos antes de que la noche se hiciera cargo y ahora estaba mirando cierto libro. Refuerzo de maná. Este fue un libro de habilidades que ordenó antes de que ocurrieran los desafortunados eventos en Edelgard. Esta era una habilidad especial utilizada por muchas clases y bastante costosa. Tal como su nombre lo indicaba, reforzó tu maná y aumentó tu reserva de maná en el proceso. Roland se puso manos a la obra y comenzó a leer. Su alta inteligencia y habilidad avanzada de lectura lo ayudaron a entenderlo rápidamente. Había ciertos requisitos de estadísticas ocultas para esta habilidad y una forma especial de aprenderla. Así es como es. Se sentó en el piso de madera de su habitación mientras se quitaba la bata. Necesitaba exponer su piel al maná ambiental en el entorno para que esto funcionara. Incluso después de leer todo el libro de habilidades, no podría obtener esta habilidad al instante. Necesitaba realizarlo correctamente y solo entonces se actualizaría su ventana de estado. Sus piernas ahora estaban juntas y separó sus manos mientras las apoyaba sobre sus rodillas. Esto se llamaba la posición de loto y era utilizada principalmente por las clases de monjes para la meditación. Roland cerró los ojos y se centró en la energía invisible que circulaba a su alrededor. Su habilidad básica de sentido del maná lo ayudó a obtener esta habilidad en gran medida. La energía ambiental en el aire comenzó a moverse lentamente hacia su cuerpo. Desde el exterior, parecía como si el cuerpo de Roland exudara una suave luz azul. Esto parecía ser un proceso rudimentario de absorción de maná, pero era muy peligroso en realidad. La persona necesitaba absorber la energía de maná de los alrededores e inyectarla directamente en su cuerpo. Esto era diferente de lanzar hechizos, ya que un mago simplemente guiaba el maná afuera después de un corto periodo de tiempo. Aquí Roland necesitaba bañar sus vasos sanguíneos y órganos en esta energía. Si fallaba, su cuerpo podía estallar desde el interior. Esta fue también la razón por la que murió el dueño anterior de este cuerpo. El niño absorbió maná demasiado rápido sin tener una base fuerte para resistirlo. Con el conocimiento del libro de habilidades, era una tarea trivial para alguien como Roland. A través de su profesión artesanal, había aprendido a controlar su maná bastante bien. Respiró hondo y guió la mayor parte del maná hacia sus pulmones. A través de ellos, lo distribuiría a sus glóbulos rojos que lo llevarían a través de todo su sistema circulatorio. Se sentía como si estuviera haciendo un ejercicio de respiración de artes marciales. Su propósito es bañar todo su cuerpo en maná y hacerlo más receptivo a él. Era similar a como el hierro regular cambiaba a hierro profundo cuando se exponía al maná durante largos periodos de tiempo. Has aprendido el refuerzo básico de maná. Después de varios ejercicios de respiración, finalmente escuchó la voz del sistema. Miró a su estado y pudo ver que ahora estaba allí, en L1. Esta habilidad agregó un porcentaje de maná a tus estadísticas base. En L1 solo lo aumentó en un 1% hasta el 9% cuando llegó al máximo en la versión básica. Lo bueno de esta habilidad era que no necesitaba comprar otro libro de habilidades para la versión de nivel superior. Sería capaz de clasificarlo automáticamente después de alcanzar el nivel 2.
Por lo que sabía, la habilidad en el nivel 2 subiría al 25% y en el nivel 3 al 50%, lo que con su maná ya alto le daría una gran cantidad de maná utilizable para la elaboración. No tenía mucho que hacer por ahora, así que decidió practicar esta habilidad durante el resto de este y el día siguiente. Su estancia en esta ciudad consistió en ir al restaurante y luego practicar su habilidad de refuerzo de maná. Con su nivel y estadísticas actuales, resultó fácil y logró llegar al nivel 2 antes de que terminara el segundo día. Al amanecer del día siguiente, llegó al lugar donde partiría la caravana. Podía ver a mucha gente reunida y más de 20 carruajes estaban allí. Parecían largos carruajes tirados por caballos, pero los animales que tiraban de ellos variaban según la especie y el tamaño. Unos tenían grandes criaturas con aspecto de lagarto, otros tenían toros grandes con 3 colas y 3 cuernos. Algunos tenían animales con aspecto de caballo, pero eran mucho más grandes de lo que cabría esperar ver. Estos eran en su mayoría monstruos domesticados que tenían mucha más resistencia que los animales de corral, normales y podían tirar mucho más de peso. Roland se acercó a la persona que parecía estar a cargo. Era fácil de detectar ya que tenía un portapapeles en la mano y estaba tomando notas. Me gustaría viajar con esta caravana a la ciudad portuaria. El hombre miró a Roland. Llevaba su túnica oscura y el hombre podía decir que la persona tenía una constitución robusta y estaba blindada. ¿Tú? ¿No eres uno de los aventureros? Todavía nos faltan algunos. Roland explicó que él no era parte de ellos y que quería viajar en uno de los carruajes como un viajero. El hombre con el portapapeles asintió y luego le dio el precio de tal lujo que Roland pagó hasta la última moneda, de cobre. El intercambio ahora estaba finalizado y podía elegir uno de los carruajes para viajar. En situaciones como esta, se esperaba que solo viajara con los artículos transportados. Se esperaba que la gente encontrara un lugar libre por sí misma. Se encontró a sí mismo uno que tenía algo de espacio con muchas cajas de madera dentro. Pudo apoyarse contra uno de ellos con un poco de espacio sobrante en las piernas. Ahora solo necesitaba esperar a que todos se reunieran y su viaje continuaría. Si era posible, continuaría entrenando su nueva habilidad mientras viajaba en el carro. El viaje tomaría alrededor de una semana, así que tenía mucho tiempo libre para practicar. Capítulo 57 en las montañas. Roland fue uno de los primeros recién llegados, pero no fue el último. Había otras personas que querían viajar en esta gran reunión de caravanas. Afortunadamente, el carrito que estaba usando estaba lleno hasta el borde y la mayoría de la gente venía en grupos más grandes. Esto le salvó de tener compañeros de viaje en el carro que eligió. Estaba sentado en la parte trasera, por lo que tampoco necesitaba hablar ni mirar al cochero. Este era el lugar perfecto para alguien como el que realmente no veía el punto de interactuar con estas personas. Mientras estaba sentado y esperando, miró hacia afuera, notó que algunas personas se reunían. Podía ver a algunos de los aventureros llegar mientras usaban varios tipos de armadura. Roland ya era alguien que había sumergido los dedos de los pies en la profesión de herrero. Ya podía detectar algunas áreas que estaban descuidadas. Chinks en las armaduras, viejos cinturones de cuero que estaban a punto de romperse, e incluso armas rúnicas mal hechas. Tenía una pequeña picazón detrás de la oreja mientras miraba la última categoría. Quería ir a agarrar algunas de esas armas y corregir la estructura rúnica. Tal acto daría a conocer su profesión y quería evitarlo. Después de pasar días en el tren sin trabajar en ningún metal, se sentía aburrido. No pensó que se perdería tanto la elaboración de runas y la herrería. En un mundo que carecía de algo que le interesara tanto y aunque no tenía pasatiempos, crear artículos rúnicos era su único pasatiempo. Aparte de los aventureros, podía ver llegar a otros viajeros. Todos variaban por apariencia, edad e incluso por su raza. La caravana se estaba llenando lentamente de gente y pronto se irían. Roland tomó nota de cuántas personas había. Este convoy de caravanas era el más grande del que había formado parte hasta ahora. Había incluso más gente aquí que cuando fue a esa expedición a las minas. Algunas de las personas que venían trajeron sus propios guardias, por lo que había algo de respaldo para los aventureros que solo tenían un poco más de 10 personas. Por el equipo que estaban usando, era fácil especular qué clase tenían. La mayoría de ellos, como siempre, eran titulares de la clase guerrera. La mayoría de ellos parecían mayores, por lo que Roland creía que deberían ser al menos de nivel 2. Era normal ser una clase de nivel 1 si tenías menos de 20 años, pero al igual que él, algunas personas subían de nivel más rápido. Si continuaba con su antiguo ritmo, pensó que estaría en el límite L25 dentro del año. Ahora tal vez incluso más rápido si entraba en una mazmorra y cultivaba algo de XP. Después de reunir suficiente información sobre su entorno, Roland se recostó en su carruaje. Quería practicar su habilidad de refuerzo de maná mientras viajaba. No pudo quitarse la ropa esta vez para obtener más maná. Con monstruos y extraños alrededor, sería imprudente quitarse la armadura. Sus encantamientos de escudo de maná aún no podían activarse por sí solos. Quería desarrollar una runa que repeliera armas y ataques en el impacto. Solo necesitaba averiguar el requisito mínimo para que se activara. Si lo ponía demasiado bajo, podría activarse mientras corría, mientras que cuando estaba demasiado alto sería inútil. Tenía una técnica que quería probar, pero necesitaba más tiempo para desarrollar su elaboración. Quería intentar colocar los componentes de detección de impacto más profundamente en el metal. Con esto, cuando una espada atravesara más de 1 milímetro, desencadenaría la medida defensiva. También tendría que trabajar con fuerza contundente, como golpes de masas. Doblar el metal más de lo que debería también lo activa. El problema sería no hacerlo reaccionar a otras fuerzas externas como la gravedad. No podía activarlo si saltaba desde un punto alto y se encendía cuando aterrizaba. Con sus estadísticas aumentadas, podría realizar hazañas sobrehumanas en este punto. Su fuerza ya estaba por encima de cualquier hombre adulto de su viejo mundo. Sería bastante difícil desarrollar algo así, pero sería un salvavidas si fuera atacado por la espalda. Por ahora, solo sabía cómo producir runas simples que se activaban en el impacto o en un temporizador. Podía jugar un poco con su configuración, pero no tenía control total sobre ella. Todavía estaba limitado al hardware y aún no podía afectar el software. Me pregunto si será posible cuando llegue al nivel 2. Se frotó la barbilla mientras pensaba. El mayor inconveniente de su habilidad de depuración era que no podía ver dentro de los componentes. Era como mirar una placa base. Podía insertar las partes que quisiera, pero estaba limitado a las prefabricadas. Podía seguir reemplazando el procesador y los discos duros que conocía, pero no podía afectar el software en ellos. Cuando lograra ese paso, solo entonces se sentiría como un verdadero herrero rúnico.
mientras contemplaba algunos diseños nuevos. Sintió que el carruaje en el que estaba sentado se sacudía hacia adelante. Finalmente estaban partiendo. Podía ver a algunas personas montadas en caballos e incluso grandes pájaros que parecían pollos gigantes. Eran más larguiruchos y sus patas tenían garras afiladas que las aves de corral normales. Este viaje tomaría al menos una semana, ya que harían muchas paradas en el camino. Este reino no era un lugar seguro fuera de las grandes ciudades. Había monstruos merodeando por todas partes solo rehuyendo las grandes reuniones humanas. Estos monstruos tenían sus círculos de migración y algunos incluso establecieron sus propios territorios. Si llegaban a uno nuevo, algún tipo de tribu Goblin establecía una batalla era inevitable. Tenían muchos aventureros con ellos, así como algunos guardias. Roland sintió que su grupo debería poder defenderse durante una pelea. Era solo un viajero y no estaba afiliado al gremio por ahora, por lo que ni siquiera necesitaría participar en las escaramuzas. Era mejor permanecer bajo, el culto abisal podría seguirlo ahora o más tarde. Si se destacaba demasiado, se correría la voz. No había muchos magos alrededor y claramente lo vieron usando un hechizo de flecha de fuego esa vez. Roland miró a su lado donde tenía el arma que creó. Podía fingir que era un guerrero de maná con eso. Con la adición de su clase de herrero, debería tener suficiente fuerza para igualar a los demás. Su alta inteligencia solo haría que los ataques mágicos que provenían de esta espada fueran más fuertes. Escuchó a la gente hablar y finalmente avanzaron. El carruaje en el que viajaba era simple, lo que significaba que sería un viaje lleno de baches. Sin entrar en la posición de loto, cerró los ojos. Sus ejercicios de maná continuaron ya que necesitaba aumentar su piscina de maná. Este fue un viaje lleno de baches, por lo que concentrarse en su nueva habilidad sería un desafío. Por otro lado, esto lo ayudaría a entrenar su fuerza de voluntad y concentración. El viaje continuó por caminos de tierra. Pudo ver la ciudad en la que se encontraba desapareciendo en la distancia después de unas horas. Condujeron a través de algunas aldeas en el camino antes de detenerse cuando amaneció la noche. A pesar de que no quería mezclarse con los demás, tenía bastante hambre. Los comerciantes responsables de esta expedición establecieron el campamento. Los vagones se colocaron en círculo alrededor de la fogata. Actuarían como cobertura si alguien decidiera atacarlos con ataques a distancia. Roland gruñó levemente mientras movía su capucha sobre su cabeza. Después de una vida llena de soledad, sus habilidades lingüísticas comenzaron a sufrir. Se había vuelto más incómodo socialmente después de años de evadir a la gente y esconderse de su familia. Hablar con extraños sin una razón se hizo más difícil. Lentamente se acercó a la fogata. Una señora mayor estaba cocinando algo y olía bastante bien. Cuando se acercó, se le empezó a hacer agua a la boca. La gente estaba haciendo fila, así que hizo lo mismo y se colocó al final de la línea. Después de salir de los confines del gran vagón en el que se recluyó, Roland finalmente pudo ver quién más estaba aquí. Había una mezcla de razas, en su mayoría las que había visto antes, pero la mayoría de ellas eran humanos como él. Casi todas las personas aquí eran comerciantes y vendedores ambulantes. Además de ellos, estaban los aventureros y algunos guardias blindados. También había una familia con un bebé que lo hizo mirar. Era algo inusual para alguien como ellos viajar así. Tal vez también estaban tratando de encontrar un lugar mejor para quedarse como lo hizo él. Había otra cosa extraña que notó. La mayoría de los guardias estaban pegados a un carro peculiar. Era más largo que el resto y pudo ver que tenía algunas barras de hierro al final. ¿Había algún tipo de animal allí que estaban evitando huir? También notó un símbolo peculiar en este vagón. Recordó haberlo visto en algún lugar antes, forzó la cabeza y finalmente recordó dónde lo había visto. Traficantes de esclavos. Se dio cuenta de que había visto personas con ese símbolo quemado en su piel. Era un símbolo de Triskelion que era una forma con una simetría rotacional triple. Este era de forma circular con 3 puntos en el interior de las espirales de Triskelion. Era un símbolo universal de esclavos y era la tarjeta de visita de los traficantes de esclavos. Este mundo era uno de guerra y lucha. Cosas como los esclavos existían como cualquier otra cosa. Había varios tipos de ellos, algunos de los cuales eran esclavos de guerra, esclavos criminales y esclavos de la deuda. Los esclavos criminales eran personas que eran, como su nombre lo indicaba, criminales. Había en su mayoría ladrones, asesinos y ladrones. Dependiendo de la gravedad de sus crímenes, serían condenados a una vida de esclavitud. Los esclavos de guerra eran en su mayoría prisioneros de guerra. Los soldados capturados serían tomados como esclavos después de perder una escaramuza o una guerra. Incluso los nobles de alto rango de otro país podrían terminar así si perdieran ante otro imperio. Los esclavos de la deuda eran personas con deudas masivas. Dependiendo de cuánto acumularon y con quién podrían terminar en esclavitud si no podían pagar. A veces las personas incluso vendían a sus familiares como daños colaterales y estarían en esta categoría. En este mundo, una persona no podría escapar fácilmente después de haber sido marcada como esclava. La gente ganaría este título a través de un juicio por juez. Este título aparecería durante las identificaciones a través de habilidades o dispositivos mágicos. La mayoría de las veces sería una sentencia de por vida. El título se quedaría con la persona hasta el final de su vida. Había ciertas formas de eliminarlo. Esto sucedió principalmente después de que se adquirió un maestro. Esta persona podría liberar al esclavo después de un pequeño ritual. El título no obligaba al esclavo a seguir las órdenes de su amo. La persona todavía necesitaba ser mantenida bajo control. Había formas de hacerlo. La forma más fácil era mediante el uso de collares de esclavos. Estos dispositivos vienen en varias formas y tamaños. Los esclavos en su mayoría los llevaban alrededor de sus cuellos. También había versiones más pequeñas como anillos y pulseras. Los collares de esclavo darían descargas eléctricas a la persona que los llevaba. Estos causaron un dolor insoportable a la persona afectada y fueron activados por el dispositivo remoto de un propietario de esclavos. Algunos collares incluso añadían explosivos que causarían la muerte instantánea, pero en su mayoría estaban reservados para los delincuentes más peligrosos. Aquí tienes, come. Roland recibió un guiso de la dama de aspecto ronco. Él solo asintió con la cabeza mientras le agradecía y caminó un poco hacia un lado. Por suerte nadie había decidido hablar con él y podía disfrutar de su comida en silencio. No era el mejor, pero era mejor que la carne seca que tenía consigo. Mientras comía a un lado, escuchaba a escondidas algunas de las conversaciones que la gente estaba teniendo, principalmente por aburrimiento. Escuché que los productos son un poco especiales esta vez. Sí, estos tendrán un precio elevado. Los que hablaban eran los guardias del carro de esclavos.
Roland creía que estos bienes de los que estaban hablando eran probablemente los esclavos dentro de él. Esto también explicaba las barras de hierro, pero incluso sin ellas, los esclavos no llegarían lejos si tuvieran los collares de esclavos en ellas. Los esclavistas tenían 4 vagones con ellos. 3 para los esclavos para ser vendidos y otro para los trabajadores y soldados. Estaba interesado en estos bienes especiales, pero no lo suficiente como para husmear. Esta era la realidad de este mundo, primero tenía que pensar en sí mismo y no en los demás. Después de comer, decidió regresar a la parte trasera del carro del carruaje. Algunas personas instalaron tiendas de campaña, mientras que otras simplemente durmieron en sacos de dormir a la intemperie. Roland no tenía tienda de campaña y prefería apoyarse contra una caja con una manta sobre sí mismo que pasarla afuera. Los aventureros se turnaron en el servicio de guardia y la noche pasó sin problemas. Roland no durmió mucho como siempre, todavía estaba un poco estresado. Durante los episodios de insomnio, solo entrenó su habilidad de refuerzo de maná. El viaje continuó, no sucedía nada en particular. El segundo día, la caravana sufrió un pequeño ataque de monstruos. Aparecieron algunos monstruos jabalíes de aspecto familiar. Roland no necesitaba actuar. Los aventureros eran más que suficientes para manejar este pequeño ataque de bestias. Esto incluso permitió a la gente darse un festín con carne de jabalí monstruoso que era un manjar en estas partes. Después de la demostración de fuerza, Roland comenzó a preocuparse menos por el continuo viaje por delante. Las personas que los protegían parecían al menos decentes en sus batallas. A menos que apareciera un gran grupo de monstruos de nivel 2, deberían estar a salvo en su viaje. No estaban viajando a través de tierras con muchos monstruos poderosos, por lo que parecía que la expedición a su nueva ciudad sería sin incidentes. El día se convirtió en noche y nada fuera de lo común estaba sucediendo. Roland continuó escuchando a las otras personas hablar mientras entrenaba su nueva habilidad. Podía sentir que su maná se hacía más fuerte con cada día que pasaba, desbloqueando el tercer nivel en el horizonte. Aproximadamente a la mitad del viaje, la caravana de carromatos llegó a una cadena montañosa. Este era un camino sinuoso que se mantenía cerca de los acantilados sin mucho margen de maniobra. Esta era la parte de la caminata que preocupaba a Roland. Un paso en falso o un animal asustado y alguien podría terminar cayendo por los acantilados. Rompió su entrenamiento de refuerzo de maná y decidió mantenerse alerta. Todavía carecía de cualquier tipo de habilidad de detección, por lo que sacó uno de sus dispositivos rúnicos. Era solo una pieza redonda de metal del tamaño de una manzana. Este fue un hechizo de detección de grado común que él elaboró. Lo colocó en una pieza redonda de metal solo para obtener más usos. Se encogería lentamente después de ser reparado, pero debido al grosor, le duraría un tiempo. Este elemento actuó como un sonar. Cuando lo activó pudo ver criaturas vivientes en un radio establecido. Cuanto más maná insertara, más expandiría el rango. Lo intentó y activó el dispositivo de detección, pero frunció el ceño en el momento en que lo hizo. Hay demasiada gente aquí. El dispositivo le mostró una especie de imagen holográfica con muchos puntos. Estos puntos eran personas cercanas mientras que el dispositivo que estaba usando era la parte central. Cuando lo activó, solo vio una gran masa de puntos azules que se agolpaban en todo el espacio. Este artículo solo tenía 2 colores, azul y rojo. El azul sería gente de las razas, mientras que el rojo sería monstruos. También era difícil saber si alguien estaba por encima o por debajo del usuario de este artículo, ya que solo mostraba los orbes brillantes en una superficie plana. Esto es lo que obtengo por no probarlo en el campo. Sin embargo, probablemente funcionaría bien en un pasillo de mazmorras. Se encogió de hombros mientras se recostaba en el carrito. Comenzó a activar periódicamente el artículo, pero los puntos azules llenaban el radar mágico que tenía solo unos 50 metros de alcance. Viajaron más y más alto y ahora estaban llegando a la cima de esta montaña. Después de alcanzarlo, solo tendrían que descender para llegar al otro lado. Después de esto, sería una navegación suave a la ciudad portuaria. Es decir, si lo lograron, Roland usó su elemento de detección una vez más y notó algo. Estaba contando los puntos azules por aburrimiento y notó algunos más en los bordes de este radar. Rápidamente hizo una doble toma y pudo ver los puntos azules acercándose. Al principio pensó que tal vez eran otros comerciantes los que también usaban esta ruta. Esa teoría fue rápidamente abolida por una flecha que se alojó en la caja de madera contra la que se apoyaba. ¡Bandidos! Roland miró su bola de detección y quiso tirarla fuera del vagón en el que estaba. Rápidamente miró fuera de su carro y pudo ver a los aventureros y guardias preparándose para una pelea. El mayor problema era que los bandidos tenían el terreno elevado. Por supuesto que esto sucedería justo cuando estábamos a punto de llegar a la cima. Hizo una mueca mientras agarraba su varita mágica. No estaba seguro de si los aventureros serían suficientes para eliminar a estos bandidos. Podría tener que ensuciarse las manos. Capítulo 58. Nuevo dolor de cabeza. El cuerpo de Roland se retorció cuando sintió frío. Comenzó a abrir lentamente los ojos mientras tenía dificultades para recordar lo que sucedió. Fue recibido instantáneamente por un dolor de cabeza desgarrador. Su visión se sentía confusa y tardó un par de segundos en enfocarse. Se encontró en un lugar desconocido, si se puede llamar así. Lo que vio fue un techo desigual que consistía solo en rocas y tierra. Las paredes eran desiguales con insectos arrastrándose sobre ellas. Estaba claramente en una especie de cueva. Había algo de luz saliendo del costado, probablemente la entrada de la cueva. Gracias a ella apenas podía ver, ya que no poseía ninguna noche viendo habilidades o habilidades. Se sintió terrible como si una estampida de caballos lo atropellara. Sabía que algo andaba mal y necesitaba evaluar la situación. Primero, verificó si estaba en condiciones de pelear. Lo hizo tratando de ponerse de pie. Afortunadamente, además de algunos moretones y un dolor de cabeza desgarrador, nada estaba roto. Había una falta de ataduras alrededor de sus pies y brazos, por lo que sintió que no fue capturado por nada ni por nadie. También existía la posibilidad de que la persona que lo trajo aquí no lo viera como una amenaza. Podría ser un nivel 2 o un nivel 3 que juzgó que su nivel de peligro era bastante bajo. Se recostó contra la pared mientras su visión comenzaba a regresar lentamente. Rápidamente miró a un lado y descubrió que su espada armadora no estaba allí. Tenía sus varitas y sus bolsas de aguantamiento quietas, lo que lo hizo suspirar aliviado. Roland trató de recordar lo que había sucedido antes de quedar inconsciente. Recordó estar en uno de los vagones antes de que un grupo de bandidos los atacara. Una flecha se abrió paso a través del carro en el que estaba y aterrizó en una de las cajas. Luego todo comenzó y también cuando todo salió mal. Saltó afuera cuando el carruaje se detuvo en seco.
El camino a seguir fue bloqueado y los bandidos atacaron. Estaban a salvo en una repisa lejana sobre ellos y tenían una manera fácil de arrojarles más flechas. Roland se agachó detrás del carrito en el que estaba anteriormente. No tenía mucha protección en el interior, ya que solo tenía una tela que cubría el marco como techo. Afuera al menos podía esconderse detrás del tren de aterrizaje y también las cajas en el interior evitarían que las flechas penetraran más adentro. Los aventureros contratados y los guardias entraron en acción. De manera similar, intentaron bloquear los caminos de flecha con los carros y carros. Algunos de ellos tenían grandes escudos y arcos propios para disparar. Había más personas del lado de la caravana, pero al menos la mitad eran no combatientes. Personas que solo viajan, comerciantes y sus familias. Esto dejó a los aventureros y los guardias que vinieron con los traficantes de esclavos como la fuerza de combate. Los bandidos se habían preparado para esta emboscada. Levantaron una barricada hecha de troncos para bloquear el camino a seguir. También había un grupo de hombres parados allí con arcos y ballestas. El camino de regreso fue bloqueado por ellos empujando grandes rocas desde el acantilado de arriba. También habían traído algo de cobertura para sí mismos y podían disparar contra la caravana sin la preocupación de ser golpeados ellos mismos. Su gruesa barricada de madera no podía ser perforada ni siquiera por arqueros de nivel 2 que se encontraban entre los aventureros. Estaba claro que los bandidos no querían tomar prisioneros. Los encerraban en una trampa y los reducían lentamente. Probablemente podrían hacerlos estallar con explosivos si quisieran, pero probablemente no querían dañar los artículos que podían saquear. Los aventureros y soldados establecieron un perímetro defensivo empujando los carros juntos. Solo pudieron hacer un semicírculo sin ningún lugar a donde correr. Ahora todos estaban en lo alto de las montañas con una gota a su destino detrás de ellos. La niebla era espesa, así que realmente no podían decir que había allí abajo. Todos suponían que caerse era un boleto de ida a su vida después de la muerte. Roland se encontró junto a una familia de 3. La niña lloraba en los brazos de su madre mientras el marido estaba a un lado con una daga en la mano. No parecía alguien que supiera cómo manejar tal herramienta. Sus manos temblaban y sus ojos se lanzaban entre algunos lugares. Roland pudo identificar a estas 3 personas y ver claramente sus clases. El niño no tenía ninguno, el padre tenía una clase de granjero mientras que la mujer era cocinera. Clases como esta existían, en su mayoría significaban que la persona que lo tenía no era apta para el combate. No lograron alcanzar el umbral de alcanzar incluso la clase más simple como guerrero o arquero. También eran más comunes de lo que la gente podría pensar. El intercambio continuó por un tiempo, pero pronto los bandidos cambiaron a flechas de fuego y cócteles inflamables. Algunos de los carruajes de madera comenzaron a arder junto con los artículos dentro. El mayor problema estaba en el lado de los esclavistas, ya que tenían gente dentro. Antes de que las cosas pudieran ponerse más feas, Roland decidió actuar. Tenía la opción de ayudar a estas personas o huir por su cuenta. No le debía nada a nadie aquí, pero no tenía ganas de dejar atrás a niños indefensos. Dejaría un sabor desagradable en su boca si abandonara a los niños y las mujeres para que simplemente murieran. Sintió que con un mayor número de personas habría una mayor posibilidad de supervivencia. Había fuerza en los números y no había a dónde ir sino hacia adelante. Primero, usó uno de sus rollos rúnicos para apagar el fuego en los carruajes. El calor alejaba a la gente de la barricada protectora, lo que los dejaría abiertos a los ataques de flecha. Combinó 2 hechizos, uno para hacer agua y otro para congelarla. Primero, el agua salpicó contra las llamas. Luego, con la adición del frío, el fuego disminuyó. La gente lo miró con sorpresa en sus ojos, ya que no era parte de los aventureros o los guardias. Después de apagar el fuego, Roland sacó un orbe de algún tipo. Parecía una esfera del tamaño de una pelota de tenis hecha de metal. Hizo su mejor impresión de lanzador de béisbol mientras lanzaba esta pelota a los bandidos sobre ellos. Hizo un buen arco mientras se dirigía hacia su objetivo. Los bandidos se dieron cuenta del lanzador de hechizos entre la caravana, pero ya era demasiado tarde. También notaron que arrojaba algo en su camino. Esto hizo que retrocedieran mientras colocaban escudos regulares. La bola de metal chocó con uno de esos escudos y simplemente rebotó. Se cayó y se alejó de los bandidos que lo miraban con curiosidad. Parecía que Roland les arrojó una piedra redonda, lo que hizo que se levantaran más cejas. Los hombres dejaron caer sus escudos y estaban listos para devolver el fuego. Parecía que el ataque fue un fracaso y entraron en pánico sin ninguna razón. Antes de que pudieran continuar, escucharon un sonido extraño. La bola de metal explotó rápidamente como una granada. Fueron recibidos por una pequeña bola de fuego y piezas de metal afilado. El metal causó lesiones generalizadas mientras la explosión los empujaba hacia atrás. Este era un artículo que Roland hacía en su tiempo libre. Combinó su artesanía rúnica junto con sus rollos rúnicos. La bola metálica era hueca en el interior con una pequeña hendidura a través de la cual podía caber una versión pequeña de un pergamino. Gracias a su habilidad de condensación, ahora podía miniaturizar aún más sus pergaminos. El pergamino se colocó dentro y agregó partes rúnicas a la bola. En su mayoría consistían en vías etéreas para que pudiera activarlo. Así surgió una granada rúnica. En el momento en que explotó, la carcasa metálica en la que estaba el rollo rúnico volaría en todas direcciones. Tenía un par de versiones. Algunas explotaron en 10 segundos, otras incluso más rápido. Primero usó una versión más retrasada para tomar a la gente con la guardia baja. Si explotaba demasiado pronto, podrían haberse defendido con sus escudos. Él estaba confiando en que su curiosidad se apoderara de ellos y fue recompensado por ello. Lanzó otra granada hacia los bandidos. Uno de ellos vio esto y avanzó. El hombre vio la explosión desde un lado y se dio cuenta de lo que era este artículo. También estaba pensando que tenía tiempo suficiente para desviarlo. Para su sorpresa, este orbe explotó mucho antes que el anterior. Los aventureros habían intentado usar algunos de sus propios pergaminos de hechizos encantados antes. Sin embargo, los bandidos que protegían las barricadas y las paredes de las montañas demostraron ser una buena defensa contra ellos. Los hechizos viajaban en línea recta, pero Roland podía lanzar sus nades en un arco detrás de la línea enemiga para golpearlos. Los aventureros aprovecharon esta oportunidad para disparar algunas flechas y pernos hacia sus enemigos. Finalmente, la batalla comenzó a cambiar, aún más después de que Roland descargara su hechizo más poderoso. Una gran bola de fuego condensado chocó con la barricada y el blindaje improvisado que los bandidos construyeron arriba. Este fue un hechizo de explosión de fuego, potenciado por la gran cantidad de maná de Roland. Causó una gran destrucción al lado del ladrón y parecía que la gente aquí saldría viva.
Roland incluso logró despejar parte de la otra barricada que estaba bloqueando el camino hacia adelante. Con su piscina de alto maná, los hechizos rúnicos que podía lanzar eran muchas veces más fuertes que si una persona normal los activara. Sin embargo, los bandidos eran perdedores dolorosos. Todavía tenían el terreno elevado y un plan B. Este plan consistía en empujar rocas masivas hacia abajo y causar un deslizamiento de rocas. Justo cuando la gente estaba a punto de vitorear, fueron arrojados por piedras. Las grandes piedras aplastaron los carros y carruajes y rodaron hacia adelante. Roland agarró su cabeza herida y sintió que había sido vendada. No recordaba mucho después de eso. El deslizamiento de rocas resultante hizo que parte de la gente cayera al pozo brumoso de abajo. Solo recordaba haber puesto tantos escudos mágicos como pudiera sobre sí mismo y las personas a su lado. Debo haber sobrevivido a la caída y alguien me trajo aquí. Roland sacó una poción curativa de una de sus bolsas y rápidamente la bebió. Se dio cuenta de que alguien intentó vendar algunas de sus heridas, pero hicieron un mal trabajo. Parecía que los vendajes eran parte de su ropa. Su arma faltaba, o fue tomada por la persona que lo remendó o se perdió durante la caída. Necesitaba obtener más información primero. Mientras se reunía, se movía hacia la luz. Se apoyó un poco contra las paredes mientras caminaba lentamente. La poción funcionaba lentamente y su cuerpo todavía le dolía. Antes de que pudiera salir, escuchó a alguien hablar, escuchó la voz de un hombre y una que era más aguda. Lady Aredel, debemos movernos rápidamente, esta es nuestra oportunidad de escapar. Logan, ¿por qué tomaste el arma de nuestro salvador? La devolviste. Deberíamos esperar hasta que recupere su salud. Pero, ¿y si aparece un monstruo o esos bandidos? Roland podía escuchar a los dos discutiendo. El hombre se refería a la mujer como dama, lo que le hizo pensar que era una especie de noble. Había nobles escondidos en la caravana. Era bastante raro que los nobles viajaran de esa manera. Tendrían su propio carruaje de lujo y la protección de algunos caballeros. No viajarían junto con comerciantes y plebeyos a menos que se escondieran de algo o alguien. No pudo obtener mucha información de su conversación. El hombre quería irse junto con su espada encantada. La mujer, por otro lado, quería esperar a que mejorara. La mujer no parecía ser el problema, pero necesitaba tener cuidado con el hombre. Primero, necesitaba ver realmente con qué estaba trabajando. Mientras los dos estaban ocupados discutiendo, sacó su dispositivo de detección y lo activó. Debido al temor de que la gente detectara su maná, insertó el mínimo de magia en su detector. Esto acortaría la distancia del escaneo, pero sería más difícil de detectar. De la imagen podía ver que además de los dos había otra persona con ellos. Él o ella estaba un poco más lejos, así que ahora sabía cuántos enemigos potenciales tenía. Tenía un par de cosas que podía hacer ahora. Él podría esperar, podrían decidir irse al instante. También podría emboscarlos e intentar recuperar su espada a la que se aferraba el hombre. La cueva se dobló un poco para que no pudieran verlo escondido aquí. Probablemente tendría el elemento sorpresa de su lado. Entonces la tercera opción sería simplemente salir y hablar. La mujer no parecía tener ningún motivo oculto y ella podría ser la que estaba a cargo. El hombre era probablemente su guardia, podía juzgarlo como una amenaza e intentar atacarlo. Mientras pensaba en qué hacer surgió otra opción. Comenzó con un grito familiar que había escuchado tantas veces antes. Duendes. Roland había matado a tantos de esos pequeños bichos que podía distinguirlos de cualquier otro monstruo humanoide por el grito. Señora Aredel, ponte detrás de mí. Parecía que estaba estallando una pelea. Gracias a esto Roland pudo sacar la cabeza para ver con qué estaba trabajando. Tal como escuchó antes de ver a un hombre y una mujer. Tenían un aspecto similar a dos personas que había visto antes. Ambos tenían la piel oscura y el pelo largo y plateado. Tenían las características de los elfos de la luna y las orejas largas lo delataban. Lo que sorprendió a Roland no fue su raza, sino lo que llevaban puesto. La niña tenía un vestido blanco de aspecto sucio y no tenía zapatos. Parecía estar destrozado en un par de lugares. Al instante pudo decir que este vestido rasgado eran las vendas que estaban envueltas alrededor de su cabeza. El hombre también tenía ropa sencilla y sostenía su espada armadora con una mano mientras miraba a una variante de montaña de un duende. La parte más sorprendente no era su aspecto demacrado, no, era lo que llevaban alrededor del cuello. Esclavos. Roland murmuró para sí mismo. Los dos claramente tenían collares de esclavos alrededor de sus cuellos. Por lo que sabía, estos collares podían activarse para enviar electricidad por el cuerpo de un esclavo rebelde. Algunos incluso podrían explotar. También había otra característica, bloqueaba el uso de cualquier habilidad activa o circulación de maná. Incluso si el hombre elfo luna quisiera usar su espada rúnica, no podría hacerlo. Movió el cuello aún más y miró hacia donde estaría la tercera persona. La apariencia de esta persona también era bastante peculiar. Su piel era verde claro y parecía tener más de 2,5 metros de altura. Su cuerpo era muy musculoso y también lleno de heridas. Esta persona parecía ser un semiorco. Esta raza tenía una conexión con los orcos que eran considerados monstruos. Los semiorcos eran considerados más inteligentes que sus parientes llenos de rabia y también más pequeños. Un verdadero orco normalmente sería media cabeza más alto que este. Al igual que los dos elfos, esta persona también tenía un collar alrededor del cuello. En su mano había un gran garrote improvisado hecho de una gruesa rama de árbol. Estaba involucrado en una batalla con algunos duendes que le pinchaban las piernas con sus lanzas. El semiorco parecía tener problemas para golpear a los pequeños bichos, ya que eran lo suficientemente ágiles como para alejarse de su rango. ¿Por qué siempre tienen que ser duendes? Debería haber usado más maná con el radar. Roland agarró su varita mágica y la señaló fuera de la cueva. Los monstruos no lo notaron, pero pudo obtener algunos tiros gratis. Apuntó a lo que parecía ser el más fuerte del grupo, un duende bastante similar al que una vez mató. No tenía sus trampas ni tenía el terreno elevado. Su espada estaba en manos del hombre elfo que ni siquiera podía usarla en todo su potencial. Afortunadamente, Roland tenía algunas otras armas escondidas con él. Una era el pesado rapier que había conseguido todos esos años atrás. Roland se concentró y apuntó, esperando el momento adecuado para atacar. Necesitaba hacer que esto contara. Su maná fue inyectado en su varita, su objetivo era el punto entre los ojos del duende. Capítulo 59, cazador de duendes un poco más grande al rescate. Logan era su nombre. Era un elfo lunar proveniente del reino de Bolia que bordeaba el reino de Caldris.
Era un joven guerrero que tomó la ruta del espadachín y esta era también la clase que tenía ahora. Golia era un país compuesto principalmente por elfos de la luna y era la contraparte del reino santo de Alejandría en el que vivían la mayoría de los elfos del sol. Ambas razas no estaban de acuerdo. Había un amortiguador entre ellos en la forma del reino de Caldris. Esto no permitió que el combate sucediera y se hizo, pero también causó que el reino medio actuara como mediador. Los elfos de la luna no tenían un solo monarca como la mayoría de los reinos. La clase dominante estaba compuesta por casas que elegían a un jefe. Estos jefes formarían el consejo de ancianos de los elfos lunares y realizarían votaciones sobre asuntos importantes. Lady Aredel era alguien de una casa así. Ella sería considerada una noble si aplicaras estándares humanos a su estatus. Estaba relacionada con uno de los ancianos actuales, pero era solo uno de los muchos niños. Aredel tenía la tarea de ir al reino de Caldris, solo un trabajo que requería diplomacia. Lamentablemente fueron atacados por fuerzas desconocidas. La gente allí claramente apuntaba a obtener ganancias. En lugar de matar a todos, fueron vendidos como esclavos. El ataque no ocurrió hace mucho tiempo y estaban en medio de ser trasladados. Los esclavistas los habían comprado a los asaltantes y estaban siendo trasladados hacia una subasta de esclavos, para ser vendidos. El convoy fue atacado por bandidos mientras permanecían en uno de los carros y tras las rejas. Durante la batalla que siguió, una de las rocas chocó con su carruaje y cayeron abajo. Durante el caos de la caída, estaban rodeados por varias burbujas de maná. Esto y el gran río de abajo era la razón por la que habían sobrevivido a la caída. La jaula reforzada fue destrozada en ciertos lugares, y aunque sufrieron algunas heridas menores, ahora eran libres de irse. Él junto con un semiorco y su Lady Aredel lograron salir arrastrándose. Aquí es también donde encontraron a otro sobreviviente solitario que su señora exigió que ayudaran. Avance rápido hasta ahora y se enfrentaban a un gran grupo de duendes. Incluso había varios hobgoblins rociados en la mezcla. Debido a los collares de esclavos alrededor de sus cuellos, ninguno de ellos podía usar ninguna de sus habilidades avanzadas. Si lo intentaran, una descarga eléctrica masiva se descargaría directamente en sus cuellos. Logan estaba agarrando una espada de una mano con la mano. Se lo había quitado al humano inconsciente que su dama le ordenó llevar dentro de una cueva. Ya notó que esta no era una simple espada, ya que tenía varios símbolos rúnicos. Esto sería útil en esta pelea si pudiera usar su maná. En sus manos, era solo una espada de acero normal, no mucho mejor que tu hoja promedio. La artesanía no era nada fuera de lo común. A un lado había un aliado peculiar de él y su dama elfa lunar. Un semiorco que Aredel logró traer de alguna manera a su lado. No confiaba mucho en esta persona, pero era alguien que necesitaban en este momento. Su nombre era Goldrim y no era el más brillante. Goldrim estaba balanceando un gran tronco que usaba como garrote y golpeando a algunos duendes. Mantuvieron su distancia aunque lo empujaron con algunas lanzas crudas. El gran semiorco parecía estar teniendo problemas con estos camarones de rápido movimiento. Movió su mirada hacia su propio enemigo. Allí estaba un monstruo de aspecto más robusto, un hobgoblin. No era el único en este grupo, ya que podía ver a otro moviéndose hacia la dirección de Goldrim. Duendes insignificantes no huyan. El semiorco gritó mientras lanzaba un golpe devastador a una roca cercana. A pesar de que también llevaba un collar de esclavo, su fuerza natural era suficiente para convertirlo en un objetivo prioritario. Esta fue probablemente la razón por la cual la mayoría de los duendes de este grupo se estaban moviendo hacia él. Si tan solo pudiera usar mis habilidades. Logan pensó para sí mismo mientras miraba el arma que el duende tenía en la mano. Tenía una gran masa de metal. Combinado con la fuerza mejorada de la criatura, era un objeto mortal. Si lo golpearan directamente incluso una vez, probablemente sufriría un golpe crítico. Sin ninguna armadura, estaba más o menos indefenso contra ella. Él mismo era espadachín de nivel 2, por lo que sabía que el arma que sostenía probablemente se rompería en un intercambio directo. Necesitaría usar su velocidad y juego de pies para obtener una buena puñalada mientras la bestia está desequilibrada. Tenía que proteger a la dama detrás de él. Con el collar de esclava alrededor de su cuello, era más o menos inútil. Poseía una clase que solo brillaba cuando usaba maná. Sin ella no era mucho más fuerte que una novata de nivel 1. La batalla finalmente comenzaba. El duende no era el único enemigo. Uno de sus secuaces cargó hacia adelante en un ataque ciego, se encontró con una rápida desaparición. Logan movió su cuerpo hacia un lado y evadió su ataque. Su juego de pies lo ayudó a ponerse en una buena posición para apuñalar la espada armadora a través de la cuenca del ojo de la criatura, matándola instantáneamente. El duende lanzó un gran grito pero no cargó hacia adelante. En cambio, aparecieron más duendes de montaña regulares. Todos comenzaron a correr hacia él desde varias direcciones. Claramente estaban tratando de abrumarlo con sus números. Si estuviera solo, entonces estaría bien, pero tenía a una mujer indefensa que proteger. No podía dejar pasar a ninguno de estos pequeños monstruos, de lo contrario, la dama que juró proteger podría estar en peligro. Logan normalmente no tendría muchos problemas para despachar a estos monstruos. Pero estaba en un estado debilitado, largos viajes sin comida o un lugar cálido para dormir. Luego cayeron de la cima de la montaña, lo que le hizo correr con humo. El primer duende fue recibido por un corte en el cuello, su cabeza cayó limpiamente y aterrizó en los arbustos. Los otros goblins no vacilaron y continuaron su asalto balanceando sus armas oxidadas que habían robado a los aventureros. 2, 3 y luego 4. Más duendes cayeron a su espada prestada, pero su racha llegaría a su fin pronto. El quinto duende entró balanceándose, la reacción de Logan fue lenta y finalmente sufrió un golpe en el costado. Sin armadura, el corte fue más profundo de lo habitual y el elfo lunar vaciló. El duende al ver a su enemigo retroceder se movió para matar, pero solo recibió una puñalada de espada directamente en el corazón. Inicio de sesión. Aredel gritó detrás de él preocupado. Agarró su herida sangrante mientras apretaba los dientes. Quédate atrás, ¿estoy bien? Cuando te dé la señal, huye Lady Aredel. Logan conocía su cuerpo mejor que nadie. Incluso antes de participar en esta batalla, se dio cuenta de que sus posibilidades de ganar eran escasas. Estaba cansado, la falta de sueño y nutrición había causado que su cuerpo se marchitara. No se veía a sí mismo ganando contra el duende sin sus habilidades, incluso con esas que sería difícil de hacer en su estado actual. ¿De qué estás hablando de Logan? Vamos a salir juntos. La mujer elfa de la luna gritó mientras se agarraba las manos.
Ella sabía que no sería de mucha ayuda en esta pelea, pero tenía que ayudarlo de alguna manera. Ella agarró un arma que uno de los goblins muertos tenía anteriormente. Era una espada corta oxidada, la hoja ya se había apagado con el tiempo. ¿Qué estás haciendo, Lady Aredel? Debes huir, los distraeré. Logan miró hacia atrás hacia donde estaba el duende. El monstruo había tomado su decisión y ahora estaba cargando hacia adelante. Sacrificó a algunos de sus subordinados para fundir la herida en el enemigo fuerte y ahora era el momento de cosechar las recompensas. No vio a la mujer como un objetivo digno de atención, se centró en el elfo lunar macho y balanceó su gran masa. Logan saltó a un lado mientras la masa se conectaba con el lugar en el que estaba anteriormente. Esto no fue solo un swing aleatorio regular, los músculos del brazo del duende se expandieron. En el momento en que la masa se conectó con el suelo duro, se levantó una gran nube de polvo. Trozos de tierra y roca volaron en todas direcciones e incluso causaron que Aredel cayera sobre su trasero asustada. Incluso antes de que pudiera ayudar con la batalla, ya estaba en el suelo. Claramente no era alguien que estuviera acostumbrada a esto. Su cuerpo tembló de miedo ante la exhibición de poder que poseía el monstruo. Esto no había terminado. El monstruo no le dio tiempo a Logan para relajarse. Continuó con su carga. El elfo luna herido no pudo tomar represalias ya que esquivar los rápidos golpes del duende era lo máximo que podía hacer. Esta habría sido una buena oportunidad para que el responsable escapara. Sin embargo, la chica obstinada no escuchó. En cambio, se puso de pie con el arma en la mano y se la arrojó enojada al duende. El monstruo estaba preocupado por perseguir a Logan, por lo que recibió el ataque en su espalda. El daño que sufrió fue mínimo. La espada corta era demasiado aburrida y el lanzamiento era descoordinado y débil. No, Cor, gritó y trató de seguir adelante. En el momento en que Aredel realizó esta acción, su destino estaba sellado. El enfurecido duende se dio la vuelta y lanzó un extraño grito agudo que los inmovilizó a ambos momentáneamente. Luego se lanzó hacia la persona que lo atacó por la espalda. La enojada Aredel rápidamente cambió su expresión a una de horror. Antes de que pudiera huir, escuchó una voz detrás de ella, venía de la cueva. Oye, bájate. Estás en el camino. Era la voz de un hombre, pero sonaba todavía un poco juvenil. Logan pudo ver a la persona que Aredel ayudó a remendar de pie en la entrada de la cueva. Sostenía un objeto metálico y lo apuntaba hacia adelante. Al principio no estaba seguro de qué era este artículo, pero pronto se dio cuenta. El artículo comenzó a brillar en un color rojo brillante. Vagos símbolos rúnicos aparecieron alrededor de toda la pieza de metal y era como si pequeñas luciérnagas se unieran en la punta. Aredel se sorprendió al principio, pero de alguna manera se mantuvo fría bajo presión. Después de ver a la persona a la que ayudó apuntándole con una vara mágica, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Instantáneamente se dejó caer para revelar la forma del duende al hombre de enfrente. En el momento en que lo hizo, un brillante destello rojo seguido de una explosión de calor se materializó. Desde el arma que esta persona sostenía, una gran oleada de energía viajó hacia adelante. Esta energía calentada chocó con la cara del monstruo y causó una pequeña explosión. La criatura dejó caer su gran masa mientras el impulso de su carrera llevaba la parte inferior de su cuerpo hacia adelante. La parte superior, por otro lado, se rompió hacia atrás debido a la fuerza del hechizo. Después de que el humo se disipó, las personas fueron recibidas con una cara de duende derretida. El monstruo aún no estaba del todo muerto, pero estaba claramente fuera de servicio. Roland había estado esperando en la cueva durante algún tiempo. Había estado allí un momento antes del ataque del duende. Había esperado mientras observaba al elfo luna luchando para medir su fuerza. El hombre era claramente fuerte, pero sus movimientos se sentían lentos. Pronto tuvo que entrar en acción, ya que no quería que estas personas murieran todavía. Después de que el duende cayó, la batalla aún continuó. Había duendes más regulares alrededor que avanzaban después de que su líder sucumbiera al hechizo. El semiorco en el fondo también estaba cubierto de heridas después de tener que pelear con los pequeños monstruos durante tanto tiempo. Los goblins regulares no representaban una gran amenaza. Todos sucumbieron a un aluvión de flechas de maná regulares y rayos de maná que Roland podía producir con una de sus creaciones anteriores de varita mágica. Ambos elfos de la luna miraron con asombro el lanzamiento rápido que este mago humano era capaz de hacer. Esa es la mayoría de los que están aquí, los que quedan son... Roland miró a lo lejos y pudo ver a la tercera persona todavía luchando. El semiorco no se veía tan bien. Podía ver múltiples puñaladas en sus piernas e incluso había lanzas rotas que sobresalían de su carne. Goldrim había logrado matar a uno de los atacantes Hobgoblin, pero ahora estaba a merced del último. Por suerte para él, la ayuda no tardó en llegar. Vino en forma de un rayo de energía rojo que chocó con el hombro del duende. No fue un golpe limpio y el monstruo esquivó a un lado. Sufrió algunas quemaduras y daños residuales. Esto no fue suficiente para derrotar a la criatura, pero fue suficiente para que retrocediera. Los Hobgoblins eran más inteligentes que los goblins normales y este aquí podía ver que la batalla estaba perdida. La mayoría de sus hermanos estaban muertos. Las variantes evolucionadas que eran similares a su fuerza también habían desaparecido. El monstruo había decidido huir, dejó escapar un grito agudo y se dio la vuelta. Los duendes que permanecieron escucharon su llamada y comenzaron a correr. La batalla había terminado. Roland miró su varita que había usado en esta batalla. Fue el mismo que activó durante el fiasco en Edelgard. Podía ver claramente que los componentes rúnicos se habían deteriorado. Tendría que repararlo, de lo contrario, después de un hechizo más, sería difícil de salvar. Una cosa era reparar una de estas armas y otra realizar todo el proceso de elaboración de runas de principio a fin. Roland tenía que tomar una decisión ahora. Podía ver al macho elfo de la luna colapsando en el suelo y agarrándose el costado de su estómago. La mujer con la que estaba había corrido hacia él y estaba mirando por encima de su herida. El gran semiorco que luchaba contra los goblins también parecía bastante angustiado. Su gran cuerpo musculoso estaba plagado de cortes y rasguños, incluso con marcas de mordeduras. De alguna manera estaba de pie, pero probablemente no duraría mucho si no lo trataban. Roland miró hacia su cinturón donde estaban sus bolsas de almacenamiento. Tenía algunas pociones curativas allí, pero ¿debería compartir su limitado stock con estas personas? Había salvado sus vidas, pero también le debía la suya a uno de sus miembros. Podría haber sido comida de duendes a estas alturas si no lo arrastraron a esta cueva después de que se desmayó. Mientras contemplaba su próximo movimiento, los dos elfos lunares estaban hablando. La señora estaba haciendo una mueca mientras se pellizcaba los labios mientras la herida de batalla que recibió su guardaespaldas era profunda.
Estaba sangrando lentamente. Si la herida se infectaba más tarde, también era una posibilidad. Si tan solo no tuviera este collar puesto, podría curarte al instante. La atención de Roland se trasladó a estas palabras. Si lo que dijo era cierto, entonces podría haber sido alguien que poseía una clase de curación. Tal vez no necesitaría dar preciosos artículos curativos a extraños. No te preocupes por mi Lady Aredel. Solo te ralentizaré. Deja de decir tonterías, Logan. No puedo abandonarte. Roland escuchó a los dos intercambiando palabras dramáticamente entre sí. Realmente no quería usar sus pociones curativas, pero no era el tipo de persona que dejaría morir a la gente frente a él. También fue ayudado por ellos, por lo que les debía uno. Antes de que pudiera ayudarlos, la mujer hizo algo inusual. Colocó sus manos sobre la herida del hombre y parecía que estaba tratando de lanzar un hechizo. Lady Aredel, ¿qué estás haciendo? El hombre gritó mientras el collar de esclavos se activaba alrededor del cuello de la mujer. Produjo una leve chispa que hizo que su cuerpo se pusiera rígido. Era como si hubiera sido golpeada por una pistola Taser que también tenía una función de aumento del dolor. Podía oírla gritar, lo que lo llevó a acercarse. El hombre trató de ayudar a la mujer elfa de la luna a levantarse, pero mientras hacía esto, hizo que su herida sangrara aún más. Si se dejan a sus dispositivos, estos dos probablemente no sobrevivirían por mucho tiempo. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Roland gritó mientras se acercaba. Miró a la mujer colapsada. Ella era toda la belleza que haría que los corazones de la mayoría de los hombres se agitaran, pero se veía débil y enfermiza. En el momento en que se acercó, el hombre llamado Logan se cansó de él. Relájate, no te voy a lastimar. Podemos llamarlo incluso, me ayudaste un poco. Roland señaló las vendas alrededor de su cabeza mientras miraba inexpresivamente a la mujer colapsada y su criado. El hombre todavía sostenía su espada. También puedes devolver mi espada, la necesito. Los dos comenzaron a mirarse el uno al otro. Roland solo esperó con una mano extendida. El rompehielos fue la mujer elfa de la luna que finalmente se despertó después del episodio del Taser en el cuello. Devuélvele su espada, Logan, no te pertenece. Pero... El hombre miró a la persona a la que estaba sirviendo. Se apresuró a ceder y devolvió el arma al hombre al que se la quitó. Roland lo retiró sin responder y rápidamente activó su habilidad de depuración para ver si todo estaba en su lugar. Afortunadamente, el hombre que usaba esta espada no estaba nada mal. Sabía cómo golpear a los goblins sin dañar la hoja. Mientras Roland miraba hacia abajo después de examinar su espada, notó algo peculiar. Activó su habilidad de depuración nuevamente mientras miraba el cuello de uno de los elfos. Podía ver claramente que había componentes rúnicos allí. Entonces, ¿dijiste que podría sanar si ese collar estuviera apagado? ¿Puedo echarle un vistazo más de cerca? Roland dijo mientras los dos elfos lunares lo miraban raro, sin estar realmente seguro de a dónde iba el joven con esto. Capítulo 60, fiesta improvisada. Entonces, incluso te marcaron. El sonido de una chimenea crepitante se podía escuchar mientras algunas personas hablaban. También se percibió un ligero ruido metálico contra metal. Lamentablemente, una mujer con un abrigo negro extendía sus manos hacia el fuego. Su piel era caramelo oscuro y tenía orejas bastante largas. Su nombre era Aredel y era parte de la nobleza élfica lunar. Esos malditos bastardos, si alguna vez los tengo en mis manos. Otro elfo lunar estaba aquí, este estaba un poco más enojado cuando comenzó a escupir blasfemias. Oye, deja de moverte. Si cometió algún error, tu cabeza podría explotar. Junto a él había un joven de cabello oscuro. Roland era su nombre y sostenía su martillo de herrero. Estaba en el proceso de martillar suavemente el collar de esclavo con él. Puedo eliminarlos, pero realmente no puedo hacer mucho con respecto a esas marcas de marca. Tendrás que esconderlos mientras regresas a tu propio país. Roland había examinado primero el collar de esclavo de Aredel. Era algo hecho por un herrero rúnico para que pudiera inspeccionar fácilmente los componentes en él. Con la ayuda de sus habilidades de depuración y artesanía rúnica, pudo encontrar la runa principal. Con su destrucción, los grilletes se convirtieron en nada más que accesorios para el cuello. Arrancarlos era otra cosa completamente diferente. A pesar de que el trabajo de elaboración de runas se realizó descuidadamente, este artículo todavía estaba hecho de acero profundo. Era mucho más difícil de romper que el acero normal y también resistente a la magia hasta cierto punto. Después de desactivar la runa principal, el mecanismo de bloqueo también se volvió ineficaz, por lo que necesitaba usar algunas herramientas para abrirla. Roland no estaba seguro al principio de si debería hacer esto. La gente fue tildada de esclavos criminales, aunque eso era una mentira. Los escuchó hablar antes de salvarlos y estaba claro que fueron capturados para ser vendidos. No estaba seguro de si se trataba de otra disputa entre partidos nobles, pero en este momento de su vida no se sorprendería. La mujer podría haber sido una monstruosidad para alguien en su propia casa. Esta no fue la razón principal por la que decidió ayudarlos. Ese era el problema del monstruo afuera. La montaña estaba llena de duendes y otras monstruosidades. Ni siquiera era un titular de clase de nivel 2. Las posibilidades de salir de aquí de una sola pieza eran escasas. Necesitaba algo de respaldo. Roland no quería confiar en estos extraños, pero no se veía saliendo de aquí sin ayuda. En caso de traición, preparó algunas contramedidas y siempre podía correr. La mujer era un sacerdote no de Solaria sino de Lunaris. Esta fue también la razón principal por la que los elfos de la luna y los elfos del sol estaban en la garganta del otro. Ambos tenían diferentes deidades que les permitían tener clases de sacerdotes. La magia curativa de los elfos de la luna era un poco diferente, pero funcionó de manera similar. Cuando se trataba de términos de juego, los sacerdotes de la luna eran mejores para pulir su fiesta, mientras que los sacerdotes del sol estaban por delante en términos de curación pura. También hubo variaciones de las clases y algunas especiales que fueron geniales en ambas. Piensa que debería hacerlo. Clink. Golpeó suavemente el collar que estaba alrededor del cuello de Logan y esta vez salió de inmediato. Roland agarró la pieza de acero profundo y la colocó dentro de su bolsa de almacenamiento. Podría fundirlos más tarde y tal vez crear un arma adecuada para sí mismo. Goldgrim gira ahora. Había un tercer miembro de estos esclavos, el gran Semionco. Roland estaba un poco indeciso acerca de liberar a este, pero la mujer elfa de la luna le aseguró que se podía confiar en él. Sí. Solo siéntate y trata de no moverte. Volvió al trabajo mientras la conversación continuaba. Te aconsejo que te cubras y te dirijas al asentamiento más cercano. No vas a atravesar la frontera con esa ropa o ese estatus de esclavo.
Desde la perspectiva de Roland, sería difícil para esos tres huir de regreso a su propio país. Los collares de esclavos habían desaparecido, pero todavía tenían el estatus de esclavos en ellos. Había un cierto proceso a través del cual una persona se convertía en un esclavo criminal. Involucró algunos trámites y una persona con una clase de juez. Esto era algo parecido a una maldición, pero solo podía ser eliminado por alguien con una clase de juez similar. Este estado de esclavo en su mayoría venía con un temporizador, pero lamentablemente el suyo estaba cerca de 100 años. Estoy agradecido por todo lo que hiciste, Carmine, pero podemos cuidar de nosotros mismos. Traeré a la dama de vuelta a salvo. Goldring fuerte, no hay problema. Tanto Logan como el Alfork aparentemente no estaban preocupados por cruzar la frontera. No estaba seguro de lo que estaban planeando, pero no como si fuera a ir allí con ellos. También decidió darles un nombre falso. Carmine llegó a ser después de pensar en su firma de cometa rojo en los pergaminos que usaba para sus mercancías. Sí, señor Carmine, ya hizo mucho por nosotros. Incluso nos diste algo de ropa y comida. Aredel respondió mientras comía un poco de carne seca. Los dos estaban claramente desnutridos, así que decidió ayudarlos un poco. Sin embargo, no lo estaba haciendo gratis, obtendría la mayoría, si no todas, las piedras de maná de los monstruos que mataron. Comenzó con los 2 duendes y ahora tenía 2 piedras de grado más comunes para agregar a sus nuevas creaciones. También le dio al elfo espadachín una espada de repuesto mientras tomaba la encantada que tenía para sí mismo. Los costos probablemente se igualarían después de que alcanzara más piedras de maná. Moverse con seguridad en un grupo con guerreros de 2 niveles 2 también valdría la pena. La doncella élfica era solo una clase de nivel 1, ni siquiera un sacerdote completo. Su clase se llamaba acólito y era similar a la clase de clérigos de las iglesias del sol. Por eso decidió invertir en su nuevo partido. Le prestó una de sus viejas túnicas a la mujer, aunque no estaba dispuesto a renunciar a su buena armadura de cuero. Todavía era un poco tacaño en ese sentido. Ayudarlos a calentarse y comer sería suficiente, ahora tenían armas y con el acólito en su grupo, no necesitarían desperdiciar pociones. Clan. El collar de esclavo más grande finalmente había desaparecido y fue arrojado a su bolsa espacial. Estaba muy contento de haber gastado el dinero en ellos durante su tiempo en Edelgard. El semiorco que ahora estaba libre del collar de esclavo realizó un extraño movimiento, parece una especie de baile. Evadió el gran abrazo que la montaña de músculos intentó darle y se acercó a la chimenea. ¿Qué vas a hacer si te encuentras con esos esclavistas?, Roland preguntó mientras estaba sentado. Esto también era una posibilidad. Si sobrevivían, los esclavistas todavía podrían estar allí. Los bandidos sufrieron algunas bajas y podrían haber abandonado la persecución también. Tal vez las personas que quedaron de la caravana los estaban buscando ahora. Mátalos a todos. El elfo lunar de cabello plateado respondió mientras miraba la nueva espada en su mano. Estaba claro que no dudaría. No quisiéramos causarle problemas, señor Carmine, pero no creo que nos dejaran estar. No te preocupes, no esperamos que te involucres con nosotros por mucho más tiempo. Aredel sabía a qué se refería Roland. Ya podría ser tildado de criminal al liberarlos. Eran considerados esclavos criminales y aunque eso era una mentira, tendría que ser probado primero. Si iba y los ayudaba en una batalla contra los traficantes de esclavos, sería etiquetado como otro bandido. Eso era algo que quería evitar a toda costa. Tener un cartel de buscado recorriendo el reino arrojaría una llave en sus planes futuros. Primero, necesitaba salir vivo de esta situación. Bueno, siempre puedo decir que me obligaste a quitarme esos collares. Hay un pueblo si seguimos el río, deberíamos ir allí. Roland trajo un mapa del área y tenía algún conocimiento previo de a dónde viajaba. Sabía que siempre era importante conocer su ubicación y la geografía de la misma. Decidió ir hacia el asentamiento más cercano. Podría intentar regresar a donde la caravana fue atacada. La posibilidad de encontrarse con los bandidos era alta. También podrían tener un campamento escondido en algún lugar de las montañas. Sus 3 nuevos compañeros se destacarían bastante. 2 elfos lunares y un gran semiorco no suelen moverse juntos. Si los traficantes de esclavos sobrevivían, probablemente comenzarían a buscar a sus fugitivos. Sí, ese sería un buen lugar para mudarse. Podemos encontrar provisiones para nuestro viaje de regreso a casa allí. La mujer elfa respondió mientras bebía un poco de té. Roland era un ávido bebedor de té y tenía un poco de agua fresca y hojas de té consigo mismo. Aunque el agua dulce vino en forma de un objeto mágico. Era una tetera de acero que tenía una pequeña runa menor. Cuando se insertaba maná se producía agua. Lady Aredel, deberías irte a dormir, ha sido un día largo, te cuidaré. El cuarteto se había mudado a una cueva diferente, pero no estaba muy lejos de la antigua. Temían que la sangre fresca de duende atrajera monstruos durante la noche. Logan ya estaba descansado ya que se había desmayado después de ser apuñalado. Poco después fue sanado por Aredel, que ahora le dio suficiente vitalidad para permanecer despierto toda la noche. Roland estaba un poco preocupado por tener 3 personas desconocidas a su alrededor. Tenía algunos artículos mágicos para ayudarlo a dormir mejor. Después de activarlos, se activaría una alarma y se colocaría un escudo alrededor de su cuerpo. Esto fue solo una precaución, ya que realmente no pensó que se desharían de él ahora. Todavía lo necesitaban para conseguir cosas para ellos en el pueblo. Él ya los ayudó también, no había ninguna razón para que pensaran que los traicionaría 2 veces. Ya tuvo la oportunidad de matarlos, y en cambio, los ayudó quitándoles los collares de esclavos. Roland finalmente se recostó contra una de las paredes. Tenía una almohada para sí mismo, pero eso era todo. Lo colocó contra la roca dura antes de descansar. Ya sabía que no dormiría tanto, pero al menos podía descansar los ojos. Le tomó bastante tiempo conciliar el sueño como siempre. La única gracia salvadora fue que podía sentir a sus nuevos compañeros. Como razonó, no causaron ningún problema. Durmió un par de horas y se levantó justo cuando salía el sol. En la entrada, podía ver una piel verde dormitando. Se suponía que el Gran Lac se haría cargo del turno de Logan, pero aparentemente se había quedado dormido en el medio. Sin embargo, su gran marco podría haber sido suficiente para asustar a algunos de los monstruos. Buenos días. Roland asintió con la cabeza a Aredel mientras se ponía de pie. Colocó su mano sobre su propio cuello y soltó un gruñido. Sí, buenos días. Respondió mientras trataba de ignorar su cuello rígido. La dama elfa de la luna se veía bastante hermosa y también lo saludó con una bonita sonrisa. La niña fue sorprendentemente positiva sobre su situación.
No estaba seguro de si era solo un acto o solo un rasgo de carácter. Creo que deberíamos movernos, no sabemos qué podría pasar. Roland asintió con la cabeza ante la llamada de Logan. Permanecer en este lugar durante demasiado tiempo sería una mala idea. Necesitarían al menos 3 días para llegar al asentamiento, tal vez incluso más. Estoy de acuerdo. Probablemente deberíamos cazar algo en el camino. Las raciones que traje conmigo se agotarán pronto. Roland no esperaba tener miembros del partido que necesitaría alimentar. Tampoco tenía tanto espacio en sus bolsas de almacenamiento. En su mayoría estaban llenos de diversas herramientas y materiales. Probablemente deberías despertarlo. Roland señaló a Goldgrim, que roncaba fuerte y se rascaba la espalda. Fue sorprendente lo relajado que estaba y lo bien que podía dormir en el suelo rocoso. Todos finalmente se reunieron. Roland le prestó a Logan algunos zapatos de repuesto y algunas sandalias a Aredel, ya que sentía pena por su aspecto en mal estado. Caminar descalzo durante 3 días probablemente sería muy agotador. Sin embargo, no tenía nada para el semiorco, pero ese parecía cómodo caminando sin botas. Comenzaron a ir. Logan y Goldgrim estaban al frente con Aredel en el medio y Roland en la parte posterior. Esta no fue la mejor configuración, ya que no tenían a nadie con un explorador o una clase similar al rastreo. Necesitaría usar su dispositivo de detección para cumplir de alguna manera ese papel. La acólita era la más débil del grupo, así que decidieron ponerla en el medio. Ella podía curar heridas moderadas y realizar ciertos hechizos de pulido. El partido no tardó mucho en encontrarse con su primer oponente. No eran duendes o duendes esta vez. Estas criaturas con las que se encontraron eran algo nuevo que incluso Roland nunca había visto antes. Bocanach adolescente, L46. Identificó el nombre y el nivel de la criatura. La criatura tenía una forma humanoide con largos brazos larguiruchos y una cabeza de cabra. Sus piernas tenían pezuñas y parecía un sátiro debajo de la cintura. Este era un tipo de monstruo cabra con cuernos gigantes y dientes torcidos. No estaba solo, ya que había uno de aspecto similar al lado, a un nivel similar también. Fue entonces cuando notó la debilidad de este partido. En el momento en que Goldgrim notó a las criaturas, se lanzó hacia adelante. Goldgrim golpea a la cabra fiel. Emitió un rugido que hizo que los dos monstruos se enfocaran en él. Este sería un buen comienzo, pero el fuerte grito también alertó a más de estos monstruos sobre su paradero. Roland pudo verlos salir de los arbustos. En el momento en que lo hicieron, Logan decidió regresar. Aléjate de mí, Lady Aredel. El elfo de la luna se apegaba demasiado a sus deberes como guardaespaldas, mientras que el semiorco simplemente cargó en la distancia dejando atrás al resto del grupo. Lo que quedaba era una lucha en 2 frentes con también perder el elemento sorpresa. Estos tipos realmente no saben cómo trabajar juntos. Aredel se quejó mientras su compañero se pegaba a ella como una garrapata. Otros 2 Bocanachs salieron de los lados y se encerraron en los 2 elfos. Fue una suerte que lo ignoraran por ahora. Esto le dio a Roland tiempo suficiente para usar su varita que había reparado el día anterior. Un rayo de energía calentada chocó con una de las cabezas de cabra. El grito que lanzó el monstruo fue realmente aterrador. Este habría sido un buen momento para que Logan avanzara y diera un golpe final. Para sorpresa de Roland, el hombre no quería abandonar a su dama. Probablemente temía que algo le sucediera si se alejaba demasiado. TCH. Roland chasqueó la lengua mientras disparaba otro hechizo hacia el otro monstruo. Este esquivó ligeramente hacia un lado y le volaron el cuerno en el proceso. Luego cargó contra el mago que estaba causando más problemas. Habría sido una batalla fácil si los 2 guerreros mantuvieran ocupados a los monstruos. Luego podría disparar hechizos desde una distancia segura. No proteger a tu mago era una de las peores cosas que un guerrero de primera línea podía hacer. La criatura ahora estaba cerca y cargando con la cabeza baja. Quería empalar al atacante en su buen cuerno. Sin embargo, Roland no era un blanco tan fácil. Era alguien cercano al nivel 70. Gracias a la clase de herrero ahora tenía estadísticas comparables a los guerreros. Agarró su espada armadora desde un lado y esperó el momento adecuado. Usó el impulso de la criatura contra ella mientras esquivaba a un lado. El monstruo pasó corriendo junto a él y se detuvo, pero cuando se daba la vuelta para intentarlo, vio un destello de luz azul. Esta fue la punta de la espada encantada de Roland y la versión rúnica del empuje de maná que se activaba. La habilidad mágica condensada se conectó con la parte superior del cuerpo de la criatura cabra. Con la enorme piscina de maná de Roland y su alta inteligencia, realmente podría causar algo de daño. Esto fue demostrado por el agujero gigante que apareció en el pecho humanoide del monstruo. El Bocanach se desplomó al suelo justo después mientras emitía un extraño gemido. Roland luego se dio la vuelta para ver al otro monstruo balanceando sus largos brazos larguiruchos. Después de recibir un golpe en la cara estaba desorientado pero no muerto. Poseía un cráneo grueso que hacía que su cabeza no fuera un punto débil. Finalmente, Logan decidió mudarse y asestó un golpe mortal a la confundida criatura. Lo hizo solo después de que se acercó demasiado a donde estaba la mujer que estaba protegiendo. Las 2 criaturas estaban muertas y después de un rato, el semiorco también regresó. Estaba cubierto de arañazos e incluso algunos agujeros. Aredel llegó a curar sus heridas rápidamente mientras Roland se rascaba la cabeza. Además de los 2 guerreros, el acólito que se suponía que debía mejorar la fiesta no hizo nada. La mujer carecía de experiencia en combate y probablemente estaba demasiado nerviosa para actuar. Esto, tal vez debería haberlos dejado en esa cueva. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.